Simon Petrikov fue un brillante profesor de arqueología que comenzó a grabarse cuando comprendió que estaba perdiendo por completo la cabeza. Todo había comenzado con una antigua corona que encontró durante una de sus expediciones y que cada vez que se la ponía alteraba sus recuerdos, transformaba su cuerpo y lo alejaba un poco más de la persona que había sido. En aquellas cintas también hablaba constantemente de una mujer llamada Betty, aunque con el tiempo terminaría olvidando incluso quién era ella. Entonces, ¿cómo acabó aquel respetado profesor convertido en el Rey Hielo que hoy en día conocemos? ¿Y por qué continuó utilizando la corona cuando sabía perfectamente que lo estaba destruyendo por completo? Para entender por qué Simon termina buscando una nueva razón para desaparecer, primero tenemos que conocer al hombre que existía antes del Rey Hielo. Y sobre todo, comprender que la corona no fue lo primero alrededor de lo que Simon construyó toda su vida. Antes de convertirse en el Rey Hielo, Simon Petrikov era un profesor de arqueología especializado en buscar objetos que la mayoría de sus compañeros consideraban simples leyendas. La fumada que llevas encima sí que gorda, Simon. Ni puta gracia. Simon estaba convencido de que aquellas historias tenían que proceder de algún lugar. Quizá no creyera literalmente en la magia que había detrás de esas historias, pero sí pensaba que detrás de cada mito podía esconderse una civilización olvidada o incluso un objeto real esperando a ser descubierto. Es ahí cuando conoció a la segunda gran protagonista de nuestra historia, Betty. Yo por él suspendo las veces que haga falta. Betty asistió a una de sus conferencias y cuando terminó se acercó para pedirle que le firmara uno de sus libros. Disculpe, profesor. Tú eres la chica de la biblioteca. Simon la reconoció como la chica de la biblioteca, aunque todavía no recordaba bien su nombre. Betty propuso una interpretación diferente de una de las investigaciones de los objetos que Simon estaba buscando. Él nunca había contemplado aquella posibilidad y eso le dejó completamente impresionado de aquella joven chica. Increíble encontrar a alguien interesado en armaduras, libros mágicos y todas esas cosas por las que nunca me invitan a fiestas. Aquí hay algo que Hora de Aventuras hace muy bien y es que no presenta a Betty como un acompañamiento de Simon o como un impulsor en su historia romántica. Y es que Betty no era solo una admiradora de Simon, también era investigadora, tenía conocimientos previos y era capaz de observar cosas que Simon pasaba por alto. Por eso, él le propuso acompañarlo en su siguiente expedición, la búsqueda del Enchiridion. El problema es que Betty ya tenía su propio viaje preparado. Estaba a punto de marcharse durante 6 meses a Australia para estudiar unos petroglifos antiguos. Pero cuando Simon le ofreció trabajar junto a él, decidió poner sus planes en pausa. Él no le pidió que renunciara a nada y probablemente ni siquiera comprendió lo importante que era aquella oportunidad para ella. Pero Betty simplemente lo admiraba tanto que acompañarlo le pareció más importante que continuar su propio camino. Estas expediciones sirvieron para demostrar que funcionaban muy bien juntos. Simon aportaba sus conocimientos, la preparación y una obsesión casi enfermiza por alcanzar el objetivo, algo que más tarde comprobaremos muy bien, mientras que Betty era mucho más atrevida, improvisaba soluciones y encontraba formas de avanzar cuando él se quedaba atrapado pensando. En una ocasión, Simon detectó víboras cornudas en el camino y propuso avanzar lentamente utilizando su bastón. Betty, en cambio, comenzó a correr, gritar y mover los brazos para espantarlas, siguiendo un método que le había enseñado su madre. Quizás esa chispa de vida fue lo que hizo que Simon se quedase completamente fascinado por ella y empezara a verlo como algo más que una amistad o una compañera. Finalmente, en su expedición, encontraron el Enchiridion. Cuando regresaron, los periodistas esperaban a Simon para celebrar el descubrimiento. Betty decidió apartarse y dejar que aquel fuera su momento. Simon, este es tu momento. Betty, esto es algo de ambos. Además, me hace ilusión que salgamos juntos. Como amigos, digo. Piénsalo, Betty y Simon, descubridores de algo juntos. El Enchiridion. Podemos hacer convenciones juntos como queríamos. Ya, mira, es mejor que lo hagas tú en serio. Simon intentó explicar que nunca habría encontrado el libro sin ella e incluso la llamó indispensable, pero no llegó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Betty comenzaba a colarse a un lado para que él pudiera ocupar el centro. No fue hasta después de la expedición que comienza la parte más dura y realista, cuando tienes afinidad con una persona pero no sabéis lo que sois. Se separaron durante unas semanas, pero Simon seguía pensando en ella, pero no se atrevía a llamarla porque creía que debía mantener una relación profesional. Poco después regresó a la biblioteca donde se conocieron y encontró una carta de Betty escondida dentro de un libro. En ella, Betty confesaba que llevaba años admirándolo y que después de conocerlo también se había enamorado de la persona que había detrás del investigador. Lo describía como brillante, dedicado, divertido y bondadoso. También decía que quería
continuar haciendo sus propias cosas, pero que deseaba viajar junto a él y pertenecer a su lado. Cuando Simon terminó de leer, descubrió que Betty acababa de marcharse para retomar su viaje a Australia. Mierda. Perdona, ¿sabes dónde está Betty? ¿Betty? Está ahí en la estación de autobuses. ¿Qué haces aquí, Simon? Mierda. Simon, por Dios, está ahí. Betty. No me has pedido perdón, imbécil. Corrió hasta la parada del bus y consiguió alcanzarla antes de que se fuera. Le dijo que era increíble y que quería tenerla a su lado. Betty dejó pasar el bus y de nuevo decidió quedarse a él y elegirlo como su núcleo personal. Aquí hay algo que debemos recalcar. La escena es romántica. De hecho, la primera vez que la vi me emocioné muchísimo. Pero también contiene un detalle que Simon tardaría más de 1000 años en comprender. Corrió para pedirle a Betty que se quedara, pero nunca se planteó subir al autobús con ella y acompañarla en sus sueños. Simon no actuó con malicia, estaba enamorado de ella y quería compartir su vida con Betty. El problema es que cuando imaginó cómo podían estar juntos, pensó en integrarla dentro del camino que él ya estaba recorriendo, pero no pensó en construir uno nuevo que incluyera los proyectos de ambos. Y es que a veces esto nos pasa porque idealizamos a las personas, las convertimos en nuestras rutinas y durante días, meses o incluso años las convertimos en centro emocional de nuestras vidas, pero nuestras acciones derivan en consecuencias que no se descubren hasta que ya es muy tarde y estamos a punto de hacer daño o incluso a hacernos daño a los dos. Después de aquello, se convirtieron en pareja y continuaron viajando por el mundo. Sin embargo, casi todos los caminos que recorrían juntos habían comenzado siendo caminos de Simon. Pero existe una diferencia entre construir una vida con alguien y entrar por completo en la vida que esa persona ya había construido. Betty decía que quería continuar haciendo sus propias cosas y al mismo tiempo viajar junto a Simon. Sin embargo, después de conocerlo, apenas volvemos a saber cuáles eran esas cosas. Conocemos las investigaciones de Simon, sus artefactos, sus expediciones y sus descubrimientos, mientras que los proyectos de Betty van desapareciendo lentamente de la historia. Y no desaparecen porque Simon se los arrebate, desaparecen porque Betty decide colocarlos en segundo plano cada vez que aparece una nueva oportunidad de acompañarlo. Quiero dejar claro que no estoy poniendo a Betty como la errónea o a Simon como el malo, porque no hay un erróneo o un malo en la historia. Este detalle cambia por completo el significado de la escena del autobús. Durante años, Simon recordó aquel momento como el inicio de su historia de amor. Vio la carta de Betty, comprendió que también estaba enamorado y corrió para detenerla antes de que se marchara. Pero Simon solamente pensó en una de las dos posibilidades. Podía pedirle a Betty que bajara del autobús y entrara definitivamente en su vida, o podía subirse él y descubrir hacia dónde se dirigía la vida de ella. Pero Simon eligió la primera. A veces, el egoísmo no consiste en obligar a una persona a renunciar a algo. A veces, consiste en aceptar todos sus sacrificios sin llegar a preguntarnos cuánto le está costando hacerlos. Pero es entonces cuando Simon encontró la corona. La llevó a casa pensando que se trataba de otra reliquia y se la colocó delante de Betty como una especie de broma, ya que él siempre la llamaba princesa, entonces por una vez quería él también ser el rey de su princesa. En cuestión de segundos comenzó a gritar, a discutir con figuras que ella no podía ver y a comportarse como una persona completamente distinta. Cuando Simon consiguió quitársela, apenas recordaba lo que había ocurrido, pero Betty había visto una versión de Simon que no le había gustado para nada. A partir de ahí, la vida de ambos cambió para siempre. Simon comenzó a perder el control de su mente y Betty convirtió la posibilidad de salvarlo en la misión más importante de toda su existencia. Podríamos interpretar todos estos sacrificios como la mayor demostración posible de amor. Betty atravesó el tiempo, estudió fuerzas que apenas comprendía, estuvo dispuesta a enfrentarse a cualquier peligro con tal de salvar al hombre que amaba. Pero también existe algo profundamente triste en ello. Betty era una investigadora brillante, atrevida y capaz de encontrar soluciones que ni siquiera Simon podía ver. Tenía proyectos, ambiciones y lugares a los que quería viajar. Sin embargo, cuanto más avanzaba su historia junto a Simon, más difícil resultaba encontrar una versión de Betty que no estuviera intentando ayudarlo, acompañarlo o salvarlo, hasta que prácticamente dejó de existir una vida de Betty que no girara alrededor de Simon Petrikov. Sé que existen muchos vídeos en YouTube alrededor de la historia de Simon, pero quería compartir mi punto de vista tal y como yo sentí su historia al vivirla siendo un adulto con más experiencias que cuando era un niño. Simon tardó más de 1000 años en comprender que Betty había ido dejando partes de su propia vida para acompañarlo,
desearlo. Simon agradecía todo lo que ella hacía, pero nunca se detuvo a pensar qué vida habría construido Betty si por una vez él hubiera sido quien decidiera seguirla. Y quizá por eso su historia resulta tan fácil de reconocer fuera de la ficción. A veces idealizamos tanto a una persona que dejamos de verla únicamente como alguien a quien queremos y comenzamos a convertirla en nuestra rutina, nuestro futuro y la respuesta a todo lo que sentimos que nos falta. Desde dentro puede parecer la forma más pura de amar, porque queremos compartir cada momento y construir todo a su lado, pero sin darnos cuenta, también podemos colocar sobre esa persona el peso de sostener nuestro bienestar y un futuro que ellos mismos no han elegido. El problema de convertir a alguien en nuestro núcleo es que tarde o temprano esa persona puede sentirse sobrepasada, no porque no nos quiera, sino porque nadie debería cargar con la responsabilidad de mantener en pie el mundo de otra persona. Amar no consiste en abandonar nuestros sueños para entrar en los del otro, ni esperar que alguien renuncie a los suyos para permanecer en los nuestros. Consiste en construir dos vidas capaces de encontrarse sin que ninguna tenga que desaparecer dentro de la otra, porque el amor más sincero no es aquel que convierte a alguien en todo nuestro mundo, sino aquel que nos permite compartir el camino sin dejar de caminar por nosotros mismos. Os leo en los comentarios, y si os ha gustado este enfoque más humano sobre Hora de Aventuras, me ayudaría muchísimo que apoyarais el vídeo. Os mando un abrazo fuera del guión y nos vemos en la próxima historia. ¡Chao, chao!